Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar y describir al hueso sacro junto con el coxis, ¿sí? Que representaría o estaría representado en este caso por esta última parte, ¿sí? Y el sacro es este hueso más voluminoso que vemos acá. Recordemos que el sacro es una suerte de vértebras fusionadas entre sí, ¿sí? Son 5 vértebras fusionadas entre sí. Estas líneas que vemos acá, que son las líneas sacras, eh, son lo que en algún momento fueron los discos intervertebrales, ¿sí? Bien, así que iremos describiendo eh, por medio de las diferentes caras, bordes y vistas a las diferentes estructuras que conforman el sacro e incluso el coxis. El coxis, recordemos que es esta estructura acá conformada por 3, 4 o 5 vértebras en ocasiones, ¿sí? Eso es, no sé si indistinto, pero sí no suele ser siempre de la misma manera. Hay sujetos que tienen 5, hay sujetos que tienen 4, ¿sí? De manera inconstante. El coxis es una especie de resabio de lo que en otras especies es el rabo, ¿sí? Y bueno, son vértebras muy pequeñas fusionadas. Vamos al sacro entonces. En una vista anterior vamos a ver en la parte superior, ¿sí? Lo que es el promontorio del hueso, que es la parte anterior de la base. La base del sacro, fíjense que tiene la misma forma de una vértebra lumbar, porque justamente articula con la lumbar 5, con la última vértebra lumbar, ¿sí? Por medio del disco intervertebral, ahí se aloja o se posiciona la vértebra lumbar 5. Si vamos a los laterales, vamos a encontrar las alas, ¿sí? Alas del hueso sacro, que son estas marcadas en rosado. Y a medida que vamos descendiendo, ¿sí? Vamos a ver la cara justamente anterior del sacro, que van conformando entre lo que en algún momento eran vértebras, ¿sí? Espacios que van a ser los forámenes sacros. Como estamos en la vista anterior, esos forámenes sacros van a ser los forámenes anteriores, ¿sí? Por los cuales van a salir nervios raquídeos, como cuando vimos en la columna los agujeros de conjunción por los cuales salían los nervios raquídeos. Bueno, a nivel sacro pasa lo mismo, ¿sí? Pero por el lado anterior. Y finalmente, el vértice del sacro, que es la estructura que articula con el coxis, ¿sí? Si vamos a una vista lateral, vamos a tener las carillas articulares. ¿Para qué hueso? Para los coxales. ¿Se acuerdan el coxal? Hueso ilíaco, ¿sí? Conformado por el ilio, en el isquio, en el pubis. Bueno, la carilla articular del ilíaco, para articular con el coxal, articula con estas especies de orejuelas, ¿sí? Que forman la carilla articular. Por supuesto, de un lado y del otro, ¿sí? Formando una articulación que en su debido momento la veremos, ¿sí? Que es la sacroilíaca, por supuesto. Fíjense cómo en una vista superior podemos observar el foramen vertebral, ¿sí? Como se veía viendo, que en este caso, bueno, es un foramen a nivel sacro y llamado conducto sacro. Recordemos que por el foramen vertebral se aloja, en realidad, la médula espinal. Pero a nivel del sacro ya no se la llama médula espinal, sino que estamos a lo que se entiende por cola de caballo, ya que son filamentos nerviosos, terminaciones nerviosas, que siguen descendiendo, por supuesto, por ese canal, pero no como estructura medular, sino ya como nervios, ¿sí? Por ese agujero, entonces, va descendiendo y saliendo por los forámenes anteriores y por los forámenes posteriores, ¿sí? Bien. Si miramos una vista posterior, vamos a observar en la parte superior unas carillas articulares. Entonces,
por un lado tenemos la base, que va a articular con el cuerpo vertebral de la última vértebra lumbar, y por otro lado las carillas articulares, que van a articular con las carillas articulares inferiores de las vértebras lumbar, o mejor dicho, de la vértebra lumbar 5, o L5. ¿Sí? De esa manera, la vértebra quedaría alojada ahí y trabada, ¿sí? Favoreciendo la lordosis. Recuerdan que la lordosis vendría así, a nivel lumbar, ¿sí? Y la última vértebra queda trabada, por así decirlo, por el arco posterior, en la parte posterior justamente del sacro, ¿sí? Si miramos la parte posterior del sacro, vamos a ver que tiene varias saliencias, fíjense de manera lateral, ¿sí? Tiene un montón de accidentes ahí, saliencias rugosas, que tienen nombre propio, por supuesto. Son crestas. Entonces, la cresta bien del medio se llama justamente cresta media, ¿sí? A medida que vamos a los laterales, vamos a tener una cresta intermedia, que es la más lateral y que está antes de los forámenes sacros, y más allá de los forámenes sacros vamos a tener una tercera cresta, ¿sí? Que es la cresta sacra, lateral, ¿sí? Entonces tenemos cresta media, cresta intermedia y cresta lateral. Estas crestas van a dar lugar a inserciones musculares, de músculos como el glúteo mayor, por ejemplo, y otros músculos que iremos viendo en otras ocasiones también, pero fundamentalmente el glúteo mayor, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos la base del sacro, o el vértice del sacro, como vimos en la cara anterior, para articular con el coxis, el cual tiene dos astas, ¿sí? Unidos entre sí por un cartílago fibroso, ¿sí? Con escaso movimiento, pero pequeño movimiento al fin. Y el coxis, como dijimos, es la terminación final de lo que se considera todo el eje axial, ¿sí? Y lo que en algún momento tuvo cierta movilidad voluntaria, digamos, de parte de lo que era el rabo en animales cuadrúpedos. De esta manera queda descrito el hueso sacro, el coxis, ¿sí? Y bueno, en otra ocasión nos estaremos viendo para continuar con lo que son las articulaciones de columna vertebral y sacras.